Son las principales características que los sistemas operativos actualmente tienen. Hay dos vertientes bastante importantes y que tienen que ver con el kernel. El kernel de un sistema operativo es el elemento principal, básico, bajo el cual opera toda una distro, en el caso de Linux, que puede ser Ubuntu, que puede ser Fedora, ¿no? La distro, pero el kernel es la base precisamente de la funcionalidad de esa distro. Al kernel se le van agregando una gran cantidad de programas o paquetes que permiten la funcionalidad del sistema operativo, como puede ser seguridad, como puede ser la cuestión de administración o gestión y todo lo demás. Un sistema operativo, a final de cuentas, no es nada más que un gestor de recursos del equipo de cómputo. Llámese Android, llámese Linux, llámese Windows, llámese como se le nombre al sistema operativo, no es nada más que un gestor de los recursos del sistema de cómputo. Obviamente es un gestor a nivel de software, ¿no? Entonces, la importancia que actualmente tiene el sistema operativo, independientemente del tipo que éste sea, es que para las aplicaciones de usuario, programas que cualquier usuario puede ejecutar y correr, es el intermediario entre esos programas o aplicaciones y el hardware. No hay cosa que no, o programa que no manipule el hardware de la computadora, sino previamente pasa por el sistema operativo, por la gestión del sistema operativo. Entonces, también el sistema operativo se puede ver como un administrador de recursos, un gestor de esos recursos, o bien como una gestión de máquina virtual, en donde el usuario, como son ustedes, simple y sencillamente no tiene que saber nada de hardware y hace uso del equipo, ¿no? Del sistema operativo. Nada más hay cursos de sistemas operativos en donde les enseñan a usarlo sin necesidad de que sepan nada de hardware. Pero bueno, obviamente ya en cursos más avanzados se tiene que conocer ambos elementos, tanto el hardware como el software para la operación. Entonces, dentro de estas dos grandes vertientes de diseño ya de sistemas operativos está el microkernel, o sistema operativo microkernel, y el sistema operativo monolítico. Los sistemas operativos microkernel son aquellos que precisamente, como su nombre lo dice, el kernel del sistema operativo es lo más reducido o pequeño posible, manteniendo la operabilidad del sistema operativo, ¿sí? Que es la interacción del usuario con ese kernel y el hardware en la parte inferior. Mientras que un monolítico, no, el kernel no es lo más pequeño posible, lo más amplio posible, lo más modificable posible en tiempo de ejecución, en tiempo de que está trabajando, y es un poco más amplio luego entonces ese kernel, ¿no? Por kernel entendemos todo el conjunto de programas y recursos que hacen posible la gestión del sistema operativo. Ejemplos de un sistema operativo monolítico es Linux, es Windows. Esos son sistemas operativos monolíticos. La filosofía o el paradigma de kernel monolítico es esa. ¿Cómo puedo yo saber o cuál es la situación primaria o importante que me dice ese sistema operativo es monolítico? Pues porque puedo agregar controladores cuando instalo un hardware y se agregan controladores sin necesidad de compilar el kernel, ¿sí? Entonces se agrega un controlador, el sistema operativo le agrega al kernel para hacer la gestión del hardware y ahí está su funcionalidad. De esa manera puedo yo decir, bueno, pues Windows hace eso, Linux hace eso, ¿no? Pero en un sistema operativo microkernel, por ejemplo, Minix o QNX, un hardware nuevo, no necesariamente lleva a solamente instalar el controlador del hardware, sino incluso me puede llevar hasta compilar el kernel para que ese nuevo hardware sea reconocido y gestionado, ¿sí? Entonces, son las dos grandes diferencias. Mientras yo en un sistema operativo con el paradigma monolítico puedo yo agregar y adicionar nuevos recursos de gestión de hardware, en el otro también lo puedo hacer, pero voy a tener que compilar el kernel para que trabaje mejor. Ahora, conforme van pasando los años, se agrega nuevo hardware, ¿no?
discos duros de mayor capacidad, lectores ópticos y demás. Por lo tanto, eso provoca que el kernel evolucione también, ampliando sus capacidades y mejorando las que se realizaban con las versiones previas de gestión. Vale, entonces, ese es el punto principal, diferenciar entre lo que son los paradigmas con los que se desarrollan los kernels de los sistemas operativos y qué tipo de kernels son los que yo trabajo, los que tienen que trabajar. Por otro lado, un sistema operativo hace 4 cosas importantes, como se les dijo: gestionar el hardware, gestionar los procesos, gestionar la memoria y gestionar el sistema de archivos. ¿Vale? Son las 4 columnas importantes que cualquier kernel, independientemente sea monolítico o microkernel, van a hacer. Se han ampliado todavía más las funcionalidades, como puede ser seguridad, como puede ser cualquier otra que se vayan agregando al sistema operativo, pero prácticamente eso es lo que va a realizarse. Obviamente, el antecesor de Linux pues es Unix. Unix fue creado en su momento, en los años 1970, pero después se comercializó, ¿no? Entonces dejó de tener un poquito el enfoque para la cuestión de la academia, hasta que llegó Minix. Minix es el desarrollo de un profesor, Tannenbaum, que está en sus libros, de ese sistema operativo, pero ese sistema operativo es monolítico. Entonces, en el año de 1980, Linus Torvalds toma el kernel de Minix, cuando viene también el procesador 8386, y decide hacer un sistema operativo nuevo que se llama Linux. ¿Sí? Dice, bueno, pues este Minix trabaja para un procesador 286, bueno, sí, 286, pero ya está un 386 que ya tiene más capacidades de operación ese procesador, y ya este kernel pues no funciona para este procesador. Se requiere algo diferente. En ese tiempo también la red de internet comienza su auge y lanza la primera versión de Linux a la red para que se pueda distribuir y muchos usuarios contribuyan al desarrollo de Linux. Entonces, esa es la historia de Linux, ¿no? El sistema operativo tal cual. Sin embargo, la arquitectura, un sistema operativo y su arquitectura es lo más importante. ¿Sí? La arquitectura interna que tiene el sistema operativo siempre se la van a encontrar como la parte fundamental del desarrollo del mismo. Y aquí se pueden ver estas 4 columnas vertebrales que son la gestión del sistema de archivos, la gestión del hardware, la gestión de procesos y la gestión de memoria también hay. Obviamente dentro de sus cursos pues ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es posible que una máquina pueda ejecutar tantos programas? A cada uno de esos programas deben su nombre, ¿no? Pueden ser programas, pero para el sistema operativo van a ser vistos como procesos. Un proceso es un programa en ejecución en la memoria de la máquina. Un programa que previamente estuvo almacenado y luego se carga a la memoria de la máquina. ¿Para qué? Para que el sistema operativo lo comience a gestionar. ¿A qué le llama gestionar un proceso del sistema operativo? Pues como nada más tenemos en sus máquinas que están aquí un solo procesador, y ese procesador solamente tiene un conjunto de registros, y solamente puede ejecutar un programa a la vez, entonces el sistema operativo tiene que tener la capacidad de que todos los programas que levante el usuario se puedan ejecutar en ese procesador, pero obviamente no lo va a hacer al mismo tiempo, porque si no, entonces, ¿cómo lo haría, no? Hay que recordar que un programa, ya cuando se ejecuta en un procesador, son líneas de ejecución en ensamblador que van decodificadas a código máquina y van una tras otra, tras otra, tras otra, dependiendo de cuál sea la arquitectura del procesador. Pero solamente le puede ejecutar de un solo programa o un solo proceso. Entonces, el sistema operativo necesita de algo que se llama un scheduler o planificador para que en base a una estructura de datos, así aquellos que saben programar y saben que hay, por ejemplo, hay una cola, una lista o una
un arreglo, una matriz, son ejemplos de estructuras de datos, además que unas son estáticas y son dinámicas, ¿no? Las tablas hash son parte fundamental del diseño de un scheduler o de un planificador. Un árbol binario o un árbol rojo-negro son ejemplos de una estructura de datos que sirve para crear un planificador. ¿Y cuál es su objetivo? Pues ese, encolar un conjunto de procesos que se van a ejecutar en el procesador, lanzar uno y detener a los demás, darle un tiempo de ejecución a este proceso para que tome la CPU o el procesador, después retirarlo, toma el siguiente proceso y así está con algo que se llaman algoritmos de planificación, para que el usuario vea que varios programas se ejecutan a la vista, pero realmente hay un solo procesador y solamente un solo programa se ejecuta. La ventaja es la rapidez con la que trabaja el procesador, ¿no? Y la cantidad de operaciones que puede realizar en segundos. Por eso es que para el usuario no es perceptible todo este cambio. ¿Vale? Vale, entonces, son parte de la cuestión histórica. Entonces, en esta primera entrega nos vamos a dedicar precisamente a ver algunos programas que tienen que ver con ese tipo de relación, ese tipo de cuestiones. La comunicación, aquí voy a regresarme a esta diapositiva donde está la arquitectura del sistema operativo Unix, que es muy parecido a la de Linux. ¿Por qué es parecido? Porque todos los sistemas operativos que terminen en IX, como Unix, Minix, Linux, ¿sí? se apegan a algo que se llama el estándar POSIX. Entonces, si alguien quiere desarrollar un sistema operativo, primero tiene que leer el estándar POSIX, y es que quiere que su sistema operativo sea de la familia de Linux o de Minix, y entonces entender que hay ciertas reglas, ciertas formas para desarrollar ese sistema operativo ya a nivel de programación, ¿no? A nivel ya de los palitos y las bolitas de diseño. Entonces, por eso es que sistemas operativos como Minix, Linux, Minux, QNX son de la misma familia, porque se apegan a un estándar. Pero bueno, los programas de usuario están hasta acá arriba y el hardware acá abajo. Este es lo que conforma el kernel de un sistema operativo. La pregunta es, ¿cómo es que mis programas se pueden comunicar con el hardware? Por ejemplo, un programa simple y sencillo para leer y grabar información de un archivo. El archivo obviamente está en el disco duro, ¿sí? Mi programa está hasta acá arriba, el kernel está en medio. Entonces, primero tendría que irme por el caminito de gestión del sistema de archivos, porque además el sistema de archivos está dentro del hardware, dentro de mi disco duro, y yéndome por este camino, de acuerdo a la filosofía de los sistemas operativos que se apegan a POSIX, ese dispositivo disco duro lo clasifica como un dispositivo por bloques, porque la transferencia de información es por bloques de información. Hay otros dispositivos como el teclado, en donde la transferencia es por caracteres, no por bloques de información. Cuando decimos bloques de información es que son 512 o 1024 bytes que van en una sola lectura a bajar o a subir del disco duro. ¿Sí? Cuando decimos que es por caracteres son 8 bytes o 32 bytes que van carácter a carácter en una cola y después se decodifican por los controladores de teclado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hace? Bueno, el sistema operativo Linux o Minix o Unix les permite hacerlo de dos formas. Una, hacer sus programas con el estándar de C y todas las instrucciones que ustedes ven de printf, de fprint, de fclose o la biblioteca de stdio.h, y hacen uso de las funciones fclose, fopen, fread, fwrite para hacer esa operación, y por detrás está trabajando el operativo, ¿no? O sea, él nada más recibe las instrucciones por su programa y detrás está el kernel haciendo que
se abre el archivo que ustedes le están diciendo y para ya sea escritura o para lectura y manipular el hardware de abajo. Pero no es el único camino que el sistema operativo les otorga a ustedes. A final de cuentas dice, bueno, también me puedo ir de manera directa a comunicarme con el kernel, porque el kernel es un conjunto de programas que gestionan el hardware. Entonces, el otro camino es utilizar lo que se conoce como las llamadas al sistema, que pueden ser vistas para los que hoy programan, los que son programadores, como una API del kernel, o sea, un conjunto de funciones que el kernel te ofrece para que tú las puedas usar y realizar la gestión que tú estarías haciendo, ¿vale? O estás queriendo realizar. Bueno, vamos a la parte práctica para entender estas dos conceptualizaciones, ¿no? Estos dos aspectos. Vamos a ver ahorita precisamente un programa hecho a través de la biblioteca de C para leer un archivo. Teniendo esa información, vamos a crear otro archivo con la misma información y es muy parecido ese programa a lo que se hace en una materia que se conoce como programación de sistemas y que hace lo mismo que la función copy cp que ya viene en el shell de Linux para copiar el contenido de un archivo a otro, pero esto a nivel de programa. Se va a hacer a través de la biblioteca de C y se va a hacer a través de la llamada al sistema para que se vea que no existe diferencia entre hacerla de una u otra. Y la única situación es que este bloque donde dice aquí librería son la biblioteca del C, pero también utiliza, una vez que ya pasó por aquí, las llamadas al sistema del operativo, ¿no? De mi kernel. Vale, entonces, espero que haya quedado claro. Nos estamos metiendo ahorita ya, vamos a meternos precisamente con la API del kernel para hacer eso. En la carpeta de SEO está la parte de programas y aquí tienen puestos, pues ustedes pueden bajar toda la carpeta de programas y hay unas subcarpetas en donde ahorita la que vamos a, sobre la que vamos a trabajar es, si no mal recuerdo, es, no es, la que dice ordinarios, ¿vale? ¿Vale? Yo ya bajé la carpeta, ya la tengo en el sistema operativo de Linux y ya tengo todo, ya tengo la carpeta de ordinarios que está debajo de programas, en lo que ustedes bajan del drive, ¿no? Bueno, para allá, como ya vamos a estar aquí haciendo cosas, voy a ver si ya hay alguien más que mandó su correo para compartirle la carpeta, ¿no? Bueno, ya los últimos que me mandaron su correo ya está compartida la carpeta. Los que todavía no, recuerden joropesa@sic.ipn.mx. Me mandan un correo para compartirles la carpeta. joropesa@sic.ipn.mx. Los que falten, ya nada más para compartirles la carpeta. Bueno, pues ahí está ya ese programa. Es un programa, obviamente, que como les dije, lo que hace es leer la información de un archivo de texto. Bueno, vamos a leer de un archivo de texto, un archivo normalito. Recuerden que hay archivos de texto, hay archivos binarios, hay archivos también en la clasificación de secuenciales, de aleatorios, ¿no? Todos esos son conceptos básicos. Pero la lectura es de un archivo de texto completamente a través de la biblioteca DLC. Y obviamente recordar, obviamente tenemos esa macro de file, los apuntadores y las validaciones correspondientes. Cuando estamos programando este tipo de programas, valga la redundancia, lo que hacemos es siempre utilizar la consola o el shell de Linux para su ejecución. Entonces, y la mayoría de los programas que vamos a ver van a ser de esa forma. ¿Qué se hace primero? Se valida si el número de argumentos en el shell
es de 3 elementos, es decir, de 3 palabras. ¿Cuáles son? El nombre del programa, el nombre del archivo que se va a leer y el nombre del archivo destino. ¿Sí? Si el formato del programa en ejecución no es de esas 3 palabras, entonces me va a marcar un error al momento de hacer esta validación. Luego se abre el archivo de entrada con el nombre que se le proporcionó, argv1, a el apuntador F entrada, ¿no? Es la asignación al apuntador. Y lo mismo para el archivo de salida, generando ya de esa forma nuestras validaciones para validar que efectivamente podemos, por un lado, saber que el archivo de lectura existe y por otro lado que se puede crear el archivo de salida. Finalmente, a través de un while se hace un FRIF de un buffer de tamaño de 100 elementos, de 100 bytes, que estaba ahí arriba definido, carácter por carácter, lee y escribe, y él escribe hasta que termina y encuentra el carácter de end of file para que ya termine de hacer su labor el programa. ¿Vale? Entonces, ese programa recibe el nombre, si no mal recuerdo, lo tenemos acá, de copia.c. Me voy a ir a mi terminal, vamos a hacer la compilación de ese programa, vamos a tener que utilizar el compilador de GCC, ¿no? Si no está instalado en su máquina, bueno, lo que pueden hacer es primero validar si está instalado su programa, su compilador de C, ¿no? Le pueden poner GCC-V para validar que su compilador de GCC está instalado. Nada más chequen, por favor, si ustedes no tienen instalado, si no le aparece eso, nada más díganme para que se instale, ¿no? Para que se pueda instalar. Vamos a hacer, como vamos a hacer muchas instalaciones de algunos paquetes, sí va a ser importante que se actualice el repositorio, los repositorios del sistema operativo. Yo les voy a pedir que hagan un sudo apt-get update, que es la instrucción que les permite actualizar los repositorios. Ok, entonces vas a hacer esto, vas a ejecutar esta instrucción de sudo apt-get update. No hace nada. No lo... Ah, ya lo mencioné, vamos. Oiga, profe, ¿cuál es la contraseña? SIC, C y C. Tabulador. Recuerden que lo pueden hacer con ok, pueden actualizar su repositorio, que es muy recomendable que lo hagan ahorita con esta instrucción. Porque, lo voy a repetir, en este taller vamos a instalar varios recursos, varios paquetes, y eso es importante. Entonces, al momento de que ustedes hagan eso, tiene que aparecer esto que está ahí, ¿no? Y ya terminó la actualización de repositorio. Los que no tienen instalado el GCC, ¿no? Aquí la instrucción clear les permite a ustedes limpiar, y voy a empezar desde el inicio. Y los que no tienen instalado el GCC, le pueden dar sudo apt get install gcc o sudo apt install gcc y le dan un enter. En caso de que ya esté instalado, les va a aparecer este mensaje. En caso de que no esté instalado el GCC, les va a aparecer un conjunto de líneas en donde después les pregunta si desean instalar y le dan S para que instale todo el paquete. ¿Vale?
Muchas veces cuando se instala Linux, ya el GCC se instala automáticamente, eso depende de cómo venga el instalador de Linux. Pero en otras ocasiones no, ¿sí? En otras ocasiones no viene instalado. La ventaja, obviamente, de un sistema operativo como Linux es que es de código abierto, no es como Windows, que es comercial, ¿no? Que es un sistema operativo comercial. Entonces, este compilador de GCC es a lo que en Windows sería su devc, ¿no? Más o menos. Nada más que el devc, pues sí, actualmente lo pueden bajar y lo pueden instalar y tienen una interfaz gráfica, pero aquí en Linux no, ¿sí? Se puede tener una GUI donde pueden ustedes colocar el compilador, pero no es el caso, ¿vale? Bueno, hasta ahí ya estamos todos. Ya instalaron el GCC. Entonces, vamos a darle un listado del contenido de este directorio. Recuerden, para un usuario, el sistema de archivos se ve como un conjunto de una carpeta principal y ahí hay subdirectorios y luego más subdirectorios y dentro de ellos hay archivos, ¿sí? Entonces, para que yo pueda desplegar la información contenida en un subdirectorio, doy la instrucción ls-l y ya puedo visualizar lo que está en azul son directorios y lo que está en blanco son archivos ordinarios. Una nota importante es que para Linux o para Unix todo lo conceptualiza como archivos, ¿sí? Ya sea un hardware, ya sea un socket, ya sea un programa, ya sea algo, todo para él es un archivo, no le importa. ¿Eso qué quiere decir? Que todo va a estar direccionado en el árbol del sistema de archivos, ¿vale? Ahora, nos voy a usar la instrucción pwd para saber y conocer en qué lugar del árbol de directorios me encuentro. Ahí estoy, ¿sí? Entonces, me dice que estoy bajo el directorio principal de mi sistema de archivos, bajo la carpeta home y bajo la carpeta jlor, ¿vale? Con pwd, que es path work directory, me dice en qué directorio de trabajo estoy actualmente, ¿vale? Mi programa, obviamente, como yo lo abrí en el editor de textos y lo fui a buscar con mi explorador de interfaz gráfica, me dice que está en la carpeta de documentos, programas ordinarios. Entonces, me tengo que cambiar a esa carpeta, puesto que no estoy sobre ella, ¿no? ¿Vale? Aquí veo, bueno, aquí se alcanza a percibir hasta allá atrás, pero la segunda es la de documentos. Entonces, para cambiarle, me doy con C de documentos, programas ordinarios, ¿sí? Entonces, esta es la trayectoria o mi directorio donde está mi programa que acabo de editar. ¿Cómo lo supe? Pues porque me fui a mi interfaz gráfica y aquí dice documentos, programas ordinarios. Cuando eso sucede es que cuando ustedes entran al sistema, automáticamente los manda a su carpeta de usuario que está bajo la carpeta de home. Si hay varios usuarios y entran con esa clave de ese usuario, inmediatamente los posiciona en la terminal del shell, que es esta, ¿sí? Bajo esa carpeta. Y siempre habrá la carpeta de descargas, documentos, imágenes, música, papelera que ustedes observan aquí, pero en la terminal, ¿sí? Entonces, si yo me quiero cambiar a la carpeta de programas ordinarios, no, documentos, programas ordinarios, porque ahí es donde está mi programa,
Lo tengo que hacer desde la terminal a través de la instrucción cd, espacio, documentos, programas ordinarios. Change directory, cambio de directorio. ¿Sí? Le doy un enter y automáticamente ustedes observan que ya no más me aparece esto en verde, sino me aparece ya el path. Le voy a dar pwd nuevamente para efectivamente validar que estoy bajo la carpeta que quiero estar. ¿Sí? Pues aquí le di pwd y nada más estaba en home jlor, luego me cambié al directorio, le voy a dar pwd y ya me dice que ya estoy en ese directorio. Es importante que esté en ese directorio porque voy a compilar el programa. ¿Sí? Puede ser que yo lo quiera compilar en otra ruta, en otro directorio, sí, pero voy a tener que poner toda la trayectoria o voy a tener que generar una variable de entorno para que me permita hacer la compilación. Pero ahorita lo que hacemos es irnos a ese directorio. ¿Vale? Como yo ya tengo instalado el GCC, voy ahorita a hacer un clear para que se borre. Le voy a dar GCC. Le voy a dar el nombre de mi programa, que es voy a buscar, como se les dijo, este programa pues obviamente requiere de 3 parámetros, porque aquí está la validación. Entonces voy a buscar un archivo, puede ser cualquiera de los que ustedes vean ahí. Al final cuando son programas, son archivos de texto. Voy a seleccionar cualquiera que, por ejemplo, que dice muesca.c. Entonces le pongo muesca.c y le voy a poner como nuevo nombre, nuevo muesca.c. ¿Sí? Voy a extender esto para que se pueda ver toda la línea de comandos que estoy poniendo. GCC, el nombre de mi archivo. Perdón, esto es ya para la ejecución. Voy a compilar. Entonces le voy a poner -o, copia.exe. ¿Vale? Necesito compilar el programa primero. Entonces, gcc copia.c-o copia.exe. El -o es para output, ¿no? De salida. Genérame el archivo de salida ejecutable que está ahí. Le doy un enter y ya el compilador hizo el trabajo. Ya compiló el programa. Si el programa trajera un error de sintaxis principalmente, pues entonces me pondría ahí el error correspondiente. Verifico que efectivamente creó ese programa. Le doy otra vez ls-l y observo que ya está este programa copia.exe creado el día de hoy a las 5:25. Perfecto, entonces ya está ahí compilado el programa, ya está el ejecutable y ahora sí voy a ejecutarlo, no voy a correr ese programa. Yo le doy copia.exe, muesca.c, nuevo muesca, ¿no? ¿Vale? Pero antes de ejecutarlo le tengo que poner punto diagonal, luego les explicamos por qué es el punto diagonal, para que pueda ejecutarse el programa. Entonces ahora sí, ya tengo la línea de instrucción, le doy enter y ya se ejecutó el programa. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer este programa? Generar este nuevo archivo. ¿Sí? Voy a validar si efectivamente lo generó. Con otra vez le pongo ls-l y efectivamente veo, aquí está, nuevo muesca.c. ¿Sí? Está aquí creado hoy a las 5:27. Entonces tengo que validar si efectivamente el contenido de ese archivo es el muesca. Le voy a dar un clear aquí y
Puedo hacerlo desde aquí o puedo hacerlo desde mi programa del editor de textos. ¿Sí? Voy a darle aquí un more muesca.c y voy a ver el contenido del archivo muesca.c. ¿Vale? Y ahora voy a ver el del contenido de nuevo muesca.c. ¿No? Y observo que al menos se parece todo la cabecera y todo lo demás. ¿Sí? Podría yo utilizar la instrucción dif, que es una instrucción que me permite ver las diferencias entre dos archivos. Y si no me regresa la diferencia, quiere decir que los dos son iguales. ¿No? Ahí está la instrucción diff, que es una instrucción que me dice, a ver, lo que le está diciendo, dime la diferencia entre este archivo y este archivo. Como no encuentra diferencia entre los dos, dice, pues no hay nada, son iguales. ¿Sí? Entonces la copia fue fiel al archivo original. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguien que no haya podido? Lo repetimos. A ver, vamos a ver nuevamente. Clear para limpiar. ¿Vale? Entonces, ¿ya está instalado el GCC? Lo primero que tengo que hacer es compilar ese programa. Bueno, irme a esa carpeta y compilar el programa. La pregunta es si estás en esa carpeta. ¿Vale? Chequen que estén en la carpeta, por favor. PWD. Y checo que estoy en la carpeta de programas ordinarios. ¿Vale? Tema. ¿Sí? Si nos vamos a nuestro explorador con la interfaz gráfica, vamos a encontrar este programa que se llama copiar syscall. ¿Vale? Entonces vamos a editarlo. Y aquí ya lo que vamos a observar es que ya no vemos para nada, a diferencia del programa anterior de copia.c que lo tengo aquí, ya no veo nada de estas macros de file ni el apuntador que se utiliza en una biblioteca de C, sino que lo que estoy viendo ya es ahora definiciones de variables de enteros. Ya no hay apuntadores, f de origen, f de destino, un buffer similar, la validación de los argumentos de entrada. Ya no hay un fopen, ya no hay un fwrite, ya no hay un fread, simplemente hay open, read, write. ¿Sí? Y obviamente esta instrucción de open es lo mismo que fopen, nada más que esto ya es una llamada al sistema. Ya es una de las instrucciones o funciones del API del kernel de Linux. ¿Sí? Y el write y el read que están aquí hasta abajo también son y forman parte de esa API. ¿Sí? Es decir, aquí ya le estoy hablando de manera más directa al kernel de Linux. Ya no estoy pasando por la biblioteca de C. La biblioteca de C, cuando el compilador trabaja, traduce ese fopen y ese fwrite y ese read en estas instrucciones de read y de open. Nada más que aquí yo no estoy haciendo uso de eso, sino que directamente le digo al programa, usa las instrucciones del API del kernel. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia principalmente, ¿no? Ok, va a ser lo mismo, pero ahora las líneas de código ya nada tienen que ver con mis funciones de la biblioteca de C, sino de la API del kernel de Linux. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a compilarlo, pero ahora se llama copsys.
¿sí? Le doy gcc copiar syscall.c-o copiar syscall.exe para que realice la compilación correspondiente de ahora este programa. ¿Vale? Ok, a diferencia del anterior, ¿sí? Me manda puros warnings, no errores, warnings. ¿Sí? No es lo mismo un error que un warning. Todos están referidos precisamente a la, bueno, uno de ellos es a la función main. Los otros son específicos de las llamadas al sistema read, write, close correspondientes. ¿Sí? Bueno, lo que pasa, ¿sale? Es que me está diciendo que hay una declaración implícita de la función close y está diciendo, a lo mejor querías decir pclose, ¿no? No, yo quiero decir close, no pclose. Entonces, a este warning no le hago caso porque pues es un warning en donde me está dando la opción de que le cambie close por pclose. Y eso es lo que yo no quiero. ¿Sí? El primer warning sí me dice que por omisión los tipos de regresos deben ser de tipo INT. ¿Sí? Eso quiere decir que a esta línea del main le falta un int antes. Me está sugiriendo que ponle un int porque por omisión o por default los valores de regreso de una función son enteros. Bueno, la función main, ¿no? Voy a corregir ese error poniéndole int antes, bueno, ese warning, perdón, int antes del main ahí. Y le voy a dar clear y le voy a decir otra vez que compile y observen que ya no aparece el warning sobre el main, sobre la línea de la función main, solo los de read y close y write. ¿Sí? Eso es, como voy a repetir, no me está sugiriendo que los cambie por fread, por fwrite y por fclose. Yo no quiero. Yo estoy seguro de que estoy usando las instrucciones del API del kernel. Por lo tanto, no tiene caso que yo haga cambios ahí. Observamos que ya se creó el archivo exe de ese archivo, está en esta línea, por lo tanto ya puedo ejecutarlo, ¿no? Dale, entonces le damos clear otra vez y vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a ejecutar ese programa igual que el anterior, el nombre de programa, el archivo que se va a leer y el archivo que se va a escribir. Obviamente para diferenciarlo del anterior le puse otro muesca y el programa el archivo original es muesca.c. ¿Vale? Le damos enter y ha realizado el trabajo ese programa. Y vemos el resultado aquí en otro muesca.c que igual tiene la misma cantidad de caracteres que el nuevo muesca y el archivo de muesca correspondiente que está aquí. 901 bytes, dice ahí. Y ya ustedes pueden ejecutar el diff o ver con more o con su editor de textos el contenido del archivo y validarán que efectivamente es lo mismo. ¿Sí? Entonces, este primer programa, bueno, esta primera parte del taller les sirve a ustedes para que se introduzcan o les dé la inducción para que puedan ustedes utilizar esa API del kernel de Linux. ¿Sí? Que no, por decir kernel, no se digan, no es que no puedo usar un kernel. ¿Cómo uso un kernel, no? Ya están ahí la API, ¿no? Ya hay un conjunto de instrucciones que te permite hacer uso del kernel de Linux. Más falta que sepas usarlas, ¿no? Sepas
para qué pueden ser utilizadas esas instrucciones que el kernel de Linux te entrega en tus programas. En este caso se está haciendo la gestión del sistema de archivos y del disco duro, ¿no? Porque se está leyendo un archivo del disco duro, se está trayendo toda esa información y luego se guarda un nuevo archivo en el disco duro. ¿Sí? Entonces se está modificando obviamente el sistema de archivos al momento de crear un nuevo archivo y además en el hardware se está agregando ese nuevo archivo, la información, así de manera general. Obviamente hay mucho por detrás que vemos en los cursos de sistemas operativos de cómo es que se hace todo esto para que el kernel funcione y que el hardware lo haga, ¿no? Pero eso por el momento seguirá siendo la cara oscura. Dale, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre esta inducción? Es un programa meramente de inducción, ¿no? Y que les dice, sí puedes tú trabajar con el kernel y con su API, no tienes que limitarte a nada de ello. Bueno, regresamos a la parte teórica, pongamos tantito atención. El kernel de Linux, ustedes pueden entrar a su internet, ahí el Google, y pueden irse a la de kernel.org, a la dirección, a la, a su, bueno, no le ponen HTTP, nada más con que le pongan kernel.org. Y en esta página de internet ustedes tienen las versiones más recientes del kernel de Linux. ¿Sí? El kernel de Linux, cuando ustedes lo bajan, aquí les dice que la última versión es la 6.16.3, pero del kernel, ¿no? No de las distros. Recuerden que una cosa es la distro de Ubuntu y otra cosa es el kernel. Entonces, una pregunta cuando uno trabaja con el kernel de Linux dice, y entonces si yo tengo una distro de Ubuntu, mi pregunta es, ¿con qué versión de kernel estoy trabajando? ¿Sí? ¿Cuál es la versión de kernel que yo tengo instalada en mi máquina que tiene Linux correspondientemente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos obtener esa información en su sistema. Le damos un name-r ahí en la terminal y me dice que estoy trabajando con la versión 6.8.0 del kernel de Linux. ¿Sí? ¿Vale? Sin embargo, si me voy a la página del kernel de Linux, ya está en la versión número 6.16, entonces yo ya tengo un kernel atrasado, ¿no? Que ya el actual es la 6.16, ya tengo 6.8. Entonces, la pregunta siempre va a ser, oiga, pues entonces yo siempre quiero tener lo más actualizado, ¿no? ¿Cómo le hago? La respuesta es difícil de darla porque recuerden lo que les acabo de decir. Un kernel actualizado significa que le va a dar soporte al nuevo hardware que sale al mercado. ¿Sí? Un nuevo lector óptico. Entonces hay que leer cuáles son las diferencias entre un kernel y otro, sobre todo a nivel de hardware. Ah, que lo más seguro y más probable es que cada uno de ustedes dijera, bueno, yo quisiera tener un kernel actualizado, lo más actualizado posible, pero yo tengo un kernel que no está actualizado. Entonces, sí pueden actualizar el kernel, ¿no? Pero el problema que podrían encontrarse es, primero, que tienen que bajar el kernel y compilarlo.
Y luego que tendrían que validar que su hardware que ya funciona con el kernel anterior funcione con el nuevo kernel. ¿Sí? Esas son las restricciones que ustedes tendrían para actualizar un kernel. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Se puede hacer una actualización de kernel para irte al más actual, pero tendrías que leer la documentación del kernel actualizado y en qué va a variar con respecto al que ya tienes, ¿sí? Para no dañar estas líneas que conectan al gestor de recursos con tu hardware. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Bueno, irte dos versiones arriba. Por ejemplo, si es la 6.8 y ya tenemos en la página la 16, pues irme a la 6.10, ¿no? Y validar mi sistema que no tenga problemas. Lo único que te vas a encontrar de situaciones son nuevamente lo que ya tienes registrado con la validación de tu hardware. Ahí sí hay que guardar información del kernel actual para que cuando tengas el nuevo pases la base de datos del sistema que tenías antes al nuevo, porque si no, entonces tus repositorios de información los puedes perder. ¿Sí? Todo el sistema operativo tiene una base de datos. Windows tiene una base de datos. Cuando un controlador o cuando un programa se borra, la base de datos de Windows se actualiza. Pero muchas veces hay programas que ustedes hacen y que no le ponen las instrucciones para limpiar la base de datos. Entonces ese es un problema porque cuando ya ven, hay cosas sucias en la base de datos del sistema, ¿no? Entonces hay que correr limpieza del sistema operativo para que borre todo lo que no tiene liga y se limpie, ¿no? Así lo mismo pasa con la base de datos de Linux. Todo el sistema operativo tiene una base de datos, de información de lo que instalas, de lo que quitas, de lo que pones, de todo. ¿Sí? Pero si tú no actualizas eso como actualizan ahorita los repositorios, entonces ya llega un momento en el que vas a tener basura ahí y espacio ocupado, ¿no? Porque es información lo que está ahí adentro. ¿Vale? Entonces, en una de estas vamos a aprender precisamente a compilar una de estas versiones de kernel y no vamos a actualizar el kernel porque obviamente eso nos generaría problemas, es más trabajo, pero el siguiente paso nada más es una sola instrucción de actualización para que todo el kernel se actualice al más nuevo, ¿no? Lo que les queda entender es que, bueno, aquí pueden ustedes consultar esa información. Hay otra página, que es la documentación del kernel de Linux y se llama Tomoyo, ¿no? En esta página ustedes pueden encontrar, déjenme ver si es esta, porque esta no es, creo que es esta. No. Es la de Tomoyo SourceForge, ¿sí? .net. Es esa la página. Aquí es un repositorio creado para que se pueda consultar las diferencias entre una y otra versión de kernel y se puedan consultar los códigos de los programas del kernel de Linux, ¿sí? De las diferentes versiones. ¿Vale? Entonces, yo me voy a support, Tomoyo users, no, perdón, ahí no es, Tomoyo users. No, links. Links, cross reference of source code. Okay. Y ahí están
las diferentes versiones. Te suena que todavía no está la más actualizada, la 6.18, pero está la 17, la 16 y así. Y cada uno, cuando ustedes bajan un kernel de Linux, lo que tienen son las carpetas donde están los programas del kernel. ¿Sí? El kernel es un proyecto de software bastante amplio, ¿no? Ya estamos hablando de proyectos de software así extensos, en donde son muchos archivos que tienen que estar agrupados adecuadamente. Y además, no se compilan con el GCC, se compilan con la herramienta de Make, ¿sí? Que también la tendrían, bueno, la vamos a utilizar y la vamos a ver más adelante, porque van a compilar un kernel aquí, ¿no? De Linux. Bueno, dos kernels, el kernel para Intel y el kernel para la RISC-V, ¿vale? Para hacer la emulación ya sobre QEMU de ese Linux para el procesador de RISC-V. Pero bueno, dentro de estas carpetas hay una que se llama Arch. ¿Sí? Esa carpeta de Arch contiene a su vez carpetas relacionadas con las arquitecturas sobre las cuales el sistema operativo Linux puede ejecutarse.